Sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar, dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar, pero con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es. He realizado este esfuerzo de escribir mis memorias con la idea de que vuestros padres puedan recordar momentos históricos y que vosotros podáis conocer la historia reciente de vuestro país, sin distorsiones interesadas, contado por alguien que vivió la transición en primera persona, donde ha habido acontecimientos que han marcado nuestro futuro y todo este es el legado que yo os he podido dejar. La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Bueno, el rey emérito, exiliado por comisionista, exiliado por delitos de cartera y de bragueta. Vamos a hablar de la transición, porque yo la viví también en primera persona como jovencísimo periodista. Claro que la viví en primera persona, como el Golfo del Golfo Pérsico, exactamente igual, desde distintas tribunas, pero la viví, ¿no? La viví y la recuerdo perfectamente. Este sujeto es el principal responsable de todo lo que está pasando. Es el principal responsable de la degradación y decadencia de la nación española. Y es el principal responsable del éxito de la leyenda negra del franquismo. Este sujeto se lo debe todo, absolutamente todo, al general Franco. Todo. Esa estupidez que circula cada 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, loado sea el Señor, de que tenemos monarquía gracias a la Constitución del 78, es de una falsedad que produce asco en aquellos que conocemos la historia. Sin la designación de Franco como heredero a este sujeto, en 1975 España no hubiera ido a una monarquía. No hubiera ido a una monarquía, hubiera ido a una transición republicana. Bueno, pues quien primero le traiciona es su heredero, el que más tenía que agradecerle, que es Juan Carlos de Borbón y Borbón. Esa transición que él eleva a los altares de las genialidades y bondades políticas, esa transición se hace de manera pacífica por una sola razón, porque España ya era un país de clases medias. Claro. De clases medias. Y en los países de clases medias, los procesos revolucionarios son absolutamente imposibles de llevar a cabo, porque la gente tiene mucho que perder. Claro. Cuando a Franco le preguntan, un periodista norteamericano, le pregunta que de cuáles de sus muchos logros se siente más orgulloso, Franco contesta sin dudar, de la clase media, de la creación de la clase media, de haber convertido un país de proletarios en un país de propietarios. Esa es mi gran herencia. Bueno, pues sobre esa herencia, sobre esa clase media, un proceso revolucionario era absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por eso la transición fue pacífica y porque Franco había ordenado que así lo fuese.
Y hoy ya no hay memoria de esto debido a la leyenda negra del franquismo. Pero en aquellos primeros años, del 75 al 78, ¿no?, la gente, el pueblo español, velaba la memoria de Franco, añoraba la figura de Francisco Franco y veía a Juan Carlos I, veía el sucesor natural de Francisco Franco y creían que iba a prolongar la obra social del franquismo. La transición política, que no social, la social se hace en paz gracias a esa clase media, la transición política está basada en dos hechos atroces, ¿no?, que hoy se ocultan a los españoles: un magnicidio y una mutilación territorial de España. El magnicidio fue el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, el 20 de diciembre del 73, 2 años antes de la muerte de Franco. Asesinato dictado por el Departamento de Estado norteamericano, en tanto en cuanto Luis Carrero Blanco era, digamos que, el guardián de los principios del 18 de julio del régimen de Franco, era absolutamente leal al general Franco y con él en el poder no se iban a hacer las cosas tal y como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Marruecos pretendían. Solución: eliminarlo. Y en un atentado inconcebible, meses cavando un túnel a 200 metros escasos de la embajada norteamericana en Madrid, sin que los sismógrafos de la embajada norteamericana detectaran nada, sin que nadie diera una voz de alarma, el brazo ejecutor de ese atentado, que fue ETA, asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno de España. Ese es el magnicidio en el que se basa la transición tal y como Juan Carlos la define. Y la mutilación territorial fue la entrega del Sáhara, que era una provincia española. Los saharauis tenían un carnet de identidad exactamente igual que el tuyo, que el mío y que el del resto de nuestros oyentes. Eran españoles de pleno derecho. El Sáhara era una provincia española, como lo es Sevilla, como lo es Cáceres o como lo es Gerona. Bueno, pues se entregó el Sáhara porque Estados Unidos tenía que satisfacer las aspiraciones territoriales de Marruecos, su principal aliado en el norte de África, contra España. Y este sujeto que acaba de salir entonando lo que se llama, ya sabes que el tango dicen que es el lamento del cabrón. Bueno, pues entonando el lamento del cabrón, pidiendo perdón y diciendo que apoyemos a su hijo, este sujeto, cuando Franco está muriéndose, agonizando en La Paz, hospital, por cierto, construido por él, de la Seguridad Social, no en un hospital privado, sino en La Paz, ¿no? Cuando Franco está muriendo y él ya había llegado a un acuerdo con Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, para entregar el Sáhara, se presenta en el Sáhara a arengar al ejército español diciéndoles: yo seré el último soldado español en abandonar el Sáhara. Mentira, fue el primero y no volvió más. Valiente traidor, ¿eh? Y dejó en las zarpas de Marruecos a nuestros compatriotas, y digo bien,